En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día junto a Rodrigo Sánchez y Rocío Fonseca. Estamos de regreso en Lo que faltaba. Rocío Fonseca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, todo bien. Feliz año. Feliz Primer año. programa del año. Primer programa del año. La Rocío es la única que estuvo en el último programa del año y ahora en el primero. Mira, Pau Patrol. Represento, efectivamente. Y representando desde el Palacio de la Moneda, Rodrigo Sánchez, ¿cómo estás? Feliz año también. Hola, Rodri. Feliz año, querido equipo. Lo único que puedo decir es que Matías siempre tuvo razón, porque él anticipó y yo iba a hacer el programa desde acá. Yo le decía, Matías, ¿cómo se te ocurre? Quiero ir a saludarlos personalmente a la radio, quiero darles el abrazo. Y no, Matías insistía en que lo iba a hacer desde acá. Y bueno, él sabe mucho. Y ustedes saben por qué. Sabemos por qué. Y de hecho, partamos inmediatamente con eso, Rodrigo. Una extensa conferencia desde el Ministerio de Salud por parte de la ministra Jimena Aguilera, poniéndole fin por lo menos a esta parte de la jornada que estuvo completamente dominada este 2 de enero en materia política en cuál era el futuro de la ministra de Salud, si es que eventualmente se iba a tomar alguna decisión en torno a su cargo a propósito de la polémica operación de su madre en el hospital El Salvador. ¿Cómo se ha vivido en La Moneda este día viernes interferiado que de noticioso ha tenido harto? Qué mal año nuevo para La Moneda, porque han sido horas muy confusas, podríamos decir, debido a que en una primera instancia el modelo comunicacional del Ejecutivo apelaba a que el problema se resolviera en sede Hospital El Salvador. Eso de hecho estuvo muy claro en los últimos días del 2025, porque todo quedó alojado en ese comunicado donde se detallaba que el hospital había actuado de acuerdo a los protocolos, a las evaluaciones médicas correspondientes, tratando de cerrar desde el punto de vista institucional el caso de la madre de la ministra de Salud. Tanto así que las dos vocerías que existieron acerca del tema, las dos en voz del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fueron vocerías que apelaban a las mismas palabras que había escogido el hospital para justificar este procedimiento en el cual se le dio prioridad a la madre de la ministra de Salud por sobre otras personas que estaban esperando una atención similar producto de fractura de cadera. Pero el problema escaló tanto debido en gran medida a estos problemas comunicacionales, a la confusión que se generó, a la falta de vocería desde el Ministerio de Salud y otras razones políticas, por supuesto, que tuvo que ser la ministra de Salud durante esta jornada. Hace pocos minutos, de hecho, quien suspendió sus días administrativos, ella volvía el próximo lunes a trabajar de lleno al Ministerio de Salud y tuvo que realizar una vocería que se dividió en varios planos. Por una parte, el lado administrativo, podríamos decir el actuar del hospital, donde la ministra se apegó nuevamente a la versión que se había entregado desde el Hospital Salvador. Desde el punto de vista político también, ella reafirma que absolutamente nada fue hecho fuera de la norma. De hecho, ella plantea que no existió ningún tipo de privilegio en la atención de su madre, pero además señala que cuenta con la confianza del presidente de la República, que ella conversó con él, le detalló la situación y que de hecho también había una empatía, por supuesto, en relación a la situación médica de su madre. Y finalmente podríamos también plantear que esto tiene una arista humana, porque ella se muestra dolida en relación a tener que publicar o tener que hablar de la situación médica de su madre, hablar de una persona de 87 años que evidentemente tiene sus complicaciones debido a la edad y además detallar que esta fractura de cadera eventualmente podía comprometer incluso su vida. Algo que de alguna forma, claro, uno puede saber con anticipación producto de las opiniones de los mismos médicos, de lo que uno puede conversar también con expertos, pero es muy distinto cuando lo dice la autoridad comprometida en esta polémica. Aquí hacía falta un manejo comunicacional distinto, tanto así que la propia ministra de Salud de alguna forma desliza una crítica a cómo se manejó el tema desde el hospital, porque ella decía, bueno, aquí lo que hubiese hecho falta fue una explicación más detallada en forma presencial y evitar todas las especulaciones que han ocurrido en este periodo. Ahora, ¿cuál es el detalle, muchachos? Y con esto cierro. Que una explicación más específica hubiese ameritado nuevamente entrar a la ficha clínica de la persona que en este caso fue priorizada en relación a otras para ser atendida por el hospital. Aquí la ministra de Salud tuvo que plantear que existió una evaluación traumatológica. También, ojo,
dijo en varias oportunidades un mensaje que es bien importante, porque esto generó cierta confusión y también lo pudimos escuchar por parte de algunos parlamentarios, lo mismo que advertían una acusación constitucional, comisión investigadora, antecedentes ante la Contraloría, antecedentes ante el Ministerio Público, y es el hecho que esto no es lista de espera, esto es una atención de urgencia. Aquí los criterios son muy distintos a las personas que están esperando por años una operación de estas características o similar a estas características. Bueno, aquí son casos totalmente distintos y todo eso, obviamente, desde el punto de vista quizás político y comunicacional, se debió haber clarificado de otra forma y con mucha antelación para que este problema no se alojara en el Palacio de la Moneda en las primeras horas del 2026. Ahora, la pregunta que uno se hace, y que yo trataba de hacer esa reflexión con el senador Iván Flores, con quien hablamos recién, es por qué esto llega tan lejos, por qué se demoran tanto, porque ya, a la ministra no se le ocurrió, tiene poca experiencia política, no sé, bueno, pero ¿dónde está la SECOM? ¿Dónde está el gabinete, digamos, más político dentro de la moneda? ¿Dónde está el presidente diciéndole, oiga, ministra, solucióneme este tema? ¿Dónde está el piloto finalmente? Porque, insisto, si no se le ocurre a la ministra o no surge, digamos, desde el interior del ministerio la lógica de salir a evitar que esto se transforme en una bola de nieve que va creciendo y que puede arrastrar al gobierno, digamos. Bueno, ¿cómo el gobierno es que no se hace cargo? A mí ahí me falta algo por entender. De hecho, la conclusión que sacaba el senador es que la administración del presidente Boric simplemente no aprendió. O sea, y se tomaron el feriado muy en serio, parece. También porque al menos el único que había hablado hasta antes que hable la propia ministra fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en una respuesta muy duditativa, muy nervioso, se le vio y leyendo finalmente el comunicado del hospital. Y sin decir nada más allá tampoco. Entonces yo creo que, bueno, es muy importante ver qué va a pasar también ahora con todas estas acusaciones que estaban levantando de la oposición, que incluso algunos del propio oficialismo evaluaban o se sumaban a este llamado quizás de la solicitud de renuncia de la ministra, y ver también qué va a pasar desde el propio gobierno finalmente. Si es que con esto va a bajar la tensión, va a aumentar, al parecer poco va a bajar, al menos por lo que comentaban ustedes hace un rato atrás. La sensación con la que yo me quedo es como que ya se fueron. Como que ya tiraron la esponja, como que con la embajadora. Con la embajadora, eso mismo iba a decir. Chao la embajadora, chao la ministra. Que yo no quiero especular, pero la embajadora debe ser la más feliz con toda esta noticia durante estos días, porque seguro dejamos absolutamente hablar de la embajadora Pacarati en Nueva Zelanda. Que la moneda como que no les importa. No puedo meter en lo que está pensando la moneda o no, pero efectivamente pasamos de una polémica a otra. Ya nadie está hablando de la embajadora Pacarati en Nueva Zelanda, que parecía tener la hora contada, y ahora estamos hablando de la ministra de Salud. Y terminan con una polémica y empiezan el año con inmediatamente otra con la otra. No, sí, la única persona feliz es la que la polémica salta de ella hacia otra persona más, como si fuera una maldición, ¿no? Claro. El resto del problema sigue estando en el gobierno. Claro, y hoy en día la ministra de Salud puede estar tranquila porque de aquí a 48 horas... ¿Quién sabe a quién va a saltar ¿a dónde pasa la pelota? Como el diablo en la botella, Rodrigo Sánchez. Estamos como en ofertas de fin de ciclo de la administración del presidente Gabriel Boric. Yo les quiero recordar que enero tiene 3 semanas de trabajo legislativo, sí, pues, por lo cual hay 3 semanas de intenso ruido a nivel parlamentario en relación a este tema y el otro. Porque, a ver, hay que recordar que el caso de la embajadora Pacarati es un caso que también de alguna forma deriva en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde ya se anunció de alguna forma que se va a citar al canciller, a la embajadora y a cual persona esté involucrada en esta historia para que dé explicaciones al respecto. El canciller, en vez de cerrar este tema hace algunos días atrás, cuando tuvo este punto de prensa aquí en el Palacio de la Moneda, dejó absolutamente abierta la herida con la posibilidad incluso de que la embajadora se le destituya. Me han dicho, evidentemente, en los últimos días que esto es muy poco probable, que de hecho se había intentado dar vuelta a la página en relación a ese tema, pero el canciller al menos cumple con plantear que procedimentalmente se están haciendo las investigaciones al respecto sobre sus declaraciones referidas a la autodeterminación en Rapa Nui. Eso por un lado. Y el tema de la ministra Aguilera, no sé si luego de haber dado estas explicaciones administrativas, políticas y humanas
sobre su caso, el tema finalmente queda hasta acá y no habrá citación a la Comisión de Salud, a acusación constitucional, Contraloría verificando los procedimientos, el Ministerio Público refiriéndose al tema. O sea, están todos esos flancos abiertos y va a depender de cada institucionalidad visualizar si es que da la agenda o no, porque el Congreso no solamente tiene que referirse a estas polémicas, el Congreso tiene que tramitar el reajuste del sector público el próximo lunes, ahí con la famosa ley de amarre, vamos a ver qué es lo que pasa con este tema, hay otros temas relacionados con gendarmería, quedan también legislaciones importantes como por ejemplo el FES, también otras relacionadas con Salacuna, que todo eso también forma parte del llamado legado del presidente Gabriel Boric, que evidentemente en algún momento el Congreso en estas 3 semanas va a tener que analizar, porque de lo contrario, si nos vamos a centrar solamente en investigar o levantar iniciativas en relación a estas polémicas de los últimos días, bueno, el cierre legislativo y el cierre del gobierno va a ser bien pobre. Que en stand-by la situación de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que es la protagonista de la polémica, insisto, durante estas horas. Quién sabe quién va a ser el día lunes o martes. Y ahí lo que decía Pelado es importante. Comienza la tramitación del reajuste del sector público, entonces puede que nuevamente la polémica vuelva al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y poco a poco empieza a olvidarse la situación de la ministra de Salud. El tema es que lo único concreto es que sigue dentro del gobierno constantemente, ¿no? Mientras en la administración entrante disfrutan de estos días en donde todo es planificación, todo es gestión, todo es señales. En el gobierno, al parecer, están buscando que sus últimas semanas sean pura polémica. Y sí, justo quería ir a eso, porque los días que José Antonio Cast tuvo libre, finalmente el foco estuvo en el gobierno, pero por malos motivos. Exactamente, ¿no? Estos días que José Antonio Cast no tuvo actividades, no tuvo pautas, y el gobierno podría haber tomado control de la agenda y lamentablemente para ellos termina transformándose en salir a explicar una polémica tras otra. Hablando sobre cosas que van a pasar a partir de la próxima semana, el día lunes también es importante porque si quedaba alguna duda ¿de quién es el presidente electo? El Tribunal Calificador de Elecciones se va a encargar de decirnos, no, si ya no hay vuelta atrás, esto era. Sí, lunes a las 12, la proclamación ya oficial como presidente electo, y hoy día estaba buscando unas notas de archivo y veía que Carmen Gloria Valladares, la secretaria relatora de El Tricel, lleva desde 1999. ¿En serio? Calculen cuántas proclamaciones de presidentes lleva. ¡Wow! Carmen Gloria Valladares, que además estuvo en la Convención Constitucional, por eso la recordamos. Muy recordada tanto, por eso también. Por sus intervenciones en la inauguración tan accidentada de la Convención Constitucional. Bueno, el lunes le va a tocar proclamar a José Antonio Cast como presidente electo, algo que los tiene quizás un poco ansiosos en el Partido Republicano, más allá de que es una ceremonia habitual, tradicional, republicana de nuestro país, que no va a cambiar más allá la incidencia que esto tenga o no, porque ya están trabajando. Pero después de esta proclamación retoma su agenda José Antonio Cast. El martes se va a reunir con la CPC en su comando en la Moneda Chica, y el martes en la noche parte a Perú, retomando ya de lleno lo que es su gira internacional, con un encuentro con el mandatario, donde el foco va a estar en economía, pero principalmente en seguridad y migración. Claro, ya con la Casilla, ¿te acuerdas cuando iba camino a Ecuador? Y el foco principal ahí está con este eventual corredor humanitario, que sabemos es muy difícil, pero que Perú es clave sin duda para y que de lo que han dicho, que piensan dejar entrar a indocumentados. Vamos a ver. Bueno, eso. Y de ahí sigue, va a estar martes, miércoles en Perú, jueves tiene un encuentro importante con el gran empresariado en un foro organizado por ICARE, y de ahí ya marca de lleno una intensa semana va a tener, una intensa primera semana de regreso en enero, así que vamos a ir viendo cómo avanza eso, con un trasfondo bastante importante en la propia oficina del presidente electo, como le han llamado, Moneda Chica, donde el foco de las reuniones sin duda ha estado en lo que va a ser este gabinete, que esta semana va a ser clave, considerando que lo quieren presentar el próximo 15 de enero, y una de las principales trabas está en qué va a pasar con el Partido Nacional Libertario, con estas llamadas líneas rojas de Johannes Kaiser. Sí, hay dos cosas ahí. Las líneas rojas del Partido Nacional Libertario, lo conversábamos en la mañana. Rojas, como no les gusta el color rojo, entiendan. Líneas azules del Partido Nacional. El otro día dijeron que estaban en líneas verdes, que se había avanzado un poquito. Ya, está bien. Pero el otro problema que mencionábamos, Pablo Belín, en la mañana con Rodrigo Bravo, la falta de mujeres de momento que están en este baile de posibles nombres ministeriales, que no es como que José Antonio Cast sea un defensor. El sueño, la paridad. Sí, la paridad, pero una cosa es la paridad y la otra es que sea tan abrumadoramente masculino un gabinete. Que Mara Cedine sea la única mujer.
Bendita sea que todo. Así es. Bueno, puede terminar siendo. Ahora yo creo que es muy decidor a propósito de todo lo que tú dijiste, que son instancias en donde a menos que meta la pata, nuevamente vamos a estar hablando de José Antonio Kast de manera no necesariamente positiva, pero sí así como el presidente electo hizo esto otro. Da la sensación de que está haciendo cosas versus un Palacio de la Moneda que uno entiende, un gobierno de salida es muy difícil que tome control de la agenda, eso es real. Pero lo otro que podría hacer Rodrigo Sánchez es pasar por último un poquito más desapercibido, cosa que no están logrando. O, si bien no tomar la agenda, bueno, hacerse cargo cuando la agenda te golpea en la puerta, te dan las narices, bueno, dar la cara. Pero aquí como que todo se demora. Y perdón, pero claro, José Antonio Kast ha marcado como jefe de coalición por todo este lío interno que tiene con su propio sector, como jefe de Estado, con sus propias giras internacionales y también como jefe de gobierno, con todo lo que va a ser este anuncio de gabinete que ha dado que hablar y da que hablar todas las semanas y sin duda va a ser uno de los temas que va a estar presente en su regreso. ¿Cómo se vive en la Moneda? Porque claro, yo tengo esta percepción, que es una percepción, una sensación de que ya tiraron la esponja, de que ya como que se fueron de vacaciones, se fueron nomás. Pero ¿es tan así, Rodrigo, tú que estás ahí? ¿Qué les puedo decir? No puedo estar más de acuerdo con el diagnóstico de ustedes. Ahora, hay un detalle. Estábamos en semanas navideñas, en días de Año Nuevo. El presidente de la República se dedicó a dar mensajes en relación a estas fechas, subió fotos con Violeta. Todo eso muy valorable porque de alguna forma, claro, él transparenta que su rol de padre y de persona de familia está presente y dentro de los próximos meses ya esto se viene de lleno porque dejando la presidencia de la República probablemente va a tener mucho más tiempo y flexibilidad para poder encargarse de su vida personal. Dicho eso, en el mes de enero hay un hito importante y es un hito que se está generando de hecho por estos días y tiene que ver con la implementación de la nueva etapa de la reforma de las pensiones. Ese despliegue va a ser importante, lo va a encabezar el propio presidente de la República y de alguna forma el mensaje que se quiere entregar al cierre de esta administración es que por fin se lograron mejorar las pensiones. Ahí van a estar todas las cartas. Y lo otro, el presidente va a hacer un último recorrido por Chile y evidentemente hay una agenda bien grande en relación a viajes por el país. Hay algunos lugares que el presidente no ha visitado durante estos 4 años de gobierno y entre ellos, ojo, está Rapa Nui. Se ha planteado que existe la posibilidad de que cerca del 20-21 de enero se pueda dar una instancia en la que el mandatario viaje hasta la isla. Evidentemente todo lo que ha ocurrido en el contexto de la polémica con la embajadora en Nueva Zelanda va a generar un ingrediente adicional a esa posible visita, así que es algo de lo que hay que estar atentos. Falta Juan Fernández, falta Chiloé, falta Yanquihue, faltan varias regiones, varias ciudades, varias comunas y probablemente ahí el presidente va a tratar de apostar sus últimas cartas y también entregar un mensaje que de alguna forma le permita también salir de este gobierno con un nivel de aprobación lo suficientemente aceptable y además una proyección de una valoración futura de las medidas que se han tomado en esta administración, porque eso es lo otro que se conversa mucho acá, el hecho de que el gobierno de Boric va a tener un buen lejos probablemente en los próximos meses. Vamos a ver si esto es efectivo y si la ciudadanía también lo percibe de la misma forma, mientras se va instalando el gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. Rodrigo Sánchez, Rocío Fonseca, oye, en interferiado bien movido de todas formas, ¿no? Pero... Mira, yo solo voy a decir, te voy a recordar, Matías, que me podría haber ido a las 4:30 de la tarde. Sí, pero es muy responsable, Rocío. Nació con una pala en las manos. Muchísimas gracias, Rocío Fonseca, que tenga buen fin de semana. Rodrigo Sánchez, igual. Chao, nos vemos. Chao, hasta la próxima. Son las 7 de la tarde con 4 minutos.